Entonces vamos a conversar, este panel es más allá del algoritmo, bien digo, la inteligencia artificial generativa al servicio de la experiencia. Así que, oye, voy a hacer pasar, antes de hacer la introducción también de este panel, ¿no es cierto?, a Marcos Laplacet. Marcos, Hola, hola, bienvenido, hola. director Tanto tiempo. comercial de ¿Cómo estás? Net2Phone. Bien, ¿y tú? Asiento, por favor. ¿Cómo no? Gracias. Oye, Ezequiel Blanca también, que nos puede acompañar. Por favor, gerente de operaciones de CIT. En realidad, ¿está prendido? ¿Se ¿Sí? escucha? Bueno, Ezequiel no pudo venir, soy Claudio Sari, gerente Ay, comercial discúlpame, de CIT, Claudio. no pasa nada. Bueno, no importa. Lo importante es que están aquí con nosotros y vamos a poder Desde conversar ya. tranquilamente, ¿no? Tiago Siqueira, también director de ventas de NICE. Claudia Boguel, Head de Customer Success de Adereza. Gracias, Claudia. Isidro López también se suma a este panel, que es Senior Manager de Solution Consulting de Zendesk. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí con nosotros. Además, en este día frío, hoy día como amaneció, qué horror el día. Hacía mucho frío en Santiago. Yo me vine corriendo en la radio ahora, me congelé, así que me están llorando los ojos todavía con el viento y el frío que hacía. Pero vamos a lo nuestro, que es hablar sobre el tema de la inteligencia artificial generativa al servicio de la experiencia. Y no solamente al servicio de la experiencia a los clientes, sino que también el servicio, la experiencia hacia adentro, hacia los colaboradores dentro de una organización. ¿Cuáles son la inteligencia generativa artificial? Nos plantea desafíos cruciales para las organizaciones que buscan además maximizar su ROI, por supuesto, tecnológico, obviamente sin comprometer la experiencia humana. La calidad ahí es súper importante. ¿Cómo se complementan estas herramientas de una manera que enriquezcan, como les decía, la experiencia del cliente, como también hacia los empleados? Bueno, es lo que vamos a conversar en este panel, donde esperamos efectivamente sacar algunas conclusiones, ¿no es cierto?, cuáles son las oportunidades que tenemos. En general, hay mucho temor todavía, ¿no?, con el tema de la inteligencia artificial, sobre todo en el mundo de la experiencia. Uno muchas veces no espera encontrarse con un bot o que le hable o que le traduzca. A veces uno necesita una persona. Entonces, ¿cómo ha evolucionado este tema? Partamos ya con el primer bloque, ¿no? Vamos a hablar de transformación de la estrategia del Customer Experience con inteligencia artificial generativa. Partamos por la primera pregunta. ¿Cómo sienten ustedes que ha transformado la inteligencia artificial generativa su estrategia, ¿no?, de experiencia con el cliente en cada una de las compañías? Ahí, Marco, si puedes partir tú también. Bueno, ahí yo creo que siempre para nosotros es muy valioso y poder transmitir la experiencia que tenemos con nuestros clientes, ¿no? Y en este caso lo vemos con una empresa de software. Nosotros tenemos un cliente que es una empresa que tiene una solución muy específica, es una solución de software para punto de venta. Y la realidad, lo que les ocurría es que tenía muchas consultas repetitivas y quizás son consultas fáciles de resolver, pero tenía gente muy calificada, porque cada vez que ingresaba alguno de sus clientes en esa llamada, no sabían cuál podía ser el resultado. Entonces, podían ser o preguntas muy fáciles, como esa de ¿está enchufado? O ¿lo enchufaste? Claro. O realmente terminaba siendo algo muy complejo. De acuerdo. Pero como siempre, la mayoría de las consultas eran consultas quizás fáciles de resolver. Claro. Entonces, desde nuestro lado, lo que hicimos con una herramienta de inteligencia artificial, trabajando obviamente bien, lo que se hace es definir bien ese prompt, o sea, qué es lo que va a hacer ese agente IA, y bien la base de conocimientos que el cliente tenía, obviamente manuales, información, toda esa información la pueden subir a esta base de conocimientos ¿Ya? y va a contestar dentro de lo que es la base de conocimientos. Entonces, ¿en qué benefició a esa experiencia del cliente? Que el cliente, cuando tiene algo complejo y la empresa tiene los recursos suficientes para dedicarlos a atender a los clientes con problemas difíciles, ¿no? Claro, lo simple. Lo simple lo resuelve la inteligencia artificial, Exacto. que de hecho en el proceso también fue, bueno, decir, bueno, ¿cómo definimos qué es simple, qué es complejo?
o cómo el agente de inteligencia artificial va llevando y va guiando Ujú. hasta ver si está la respuesta, que incluso en todo el proceso, y siempre es parte de la recomendación que hacemos nosotros, en todo el proceso puede decir, quiero hablar con un humano, digamos. Ya. Existe esa Entonces, posibilidad que también es existe esa importante. posibilidad. Y también, yo digo, como hablábamos justo hace un ratito, Sí, eh, para aquel recurso que está como calificado para atender esa llamada simple, también le ayuda, ¿no? Y desde el punto de vista del empleado, lo ujú, ayuda a decir, bueno, yo no estoy para hacer todo el tiempo estas tareas repetitivas, sino que claro. lo mío tiene algo más donde le pongo la cabeza, donde hay un desafío, donde veo cómo lo puedo arreglar, donde mi conocimiento vale, ¿no? Se siente que aporta también Donde más. se siente que aporta y eso también, en definitiva, como se charló hoy durante los paneles, es parte de la motivación y entender que hay una visión, ¿no? Una Claro. visión del empleado hacia el futuro, ahí adentro. Qué importante es eso, además, para sentirse parte de la compañía, para sentir que uno está Totalmente, efectivamente ocupando sus conocimientos, su experiencia también en otras cosas dentro de la organización, más que la totalmente. respuesta simple, ¿no? Y repetitiva, como decías tú. Y después todo lo que viene, como uno dice, el papeleo, ¿no? Toda la parte que viene después de esa Claro. interacción con el cliente. Y toda la parte operativa que uno puede sacar de carga de trabajo. Si, bueno, si yo le puedo resolver la vida o facilitar esa Ujú, parte que es engorrosa, ujú. también es un win para el empleado, para el recurso. Claro, efectivamente. ¿Cuáles serían los casos de uso más prometedores para la inteligencia artificial generativa que demuestran un ROI claro y cuantificable, ojo, en corto y mediano plazo para las organizaciones? Claudia Vogels, te paso la palabra si nos puedes responder ahí. Sí, gracias. Creo que si hablamos a corto plazo, cuando pensamos en empezar un poco a incursionar en este mundo de la inteligencia artificial, especialmente en todo lo que nos compete, que es la experiencia del cliente, vamos a buscar que siempre nuestras primeras interacciones van a apuntar probablemente a esas tareas repetitivas, a esas tareas que Ujú, implican quizás un alto costo operacional. Y lo que vamos a estar buscando en este punto es automatizar esas tareas. Como mencionaba, las preguntas frecuentes, que quizás no son muy complejas, encuestar o quizás incluso un poco priorizar nuestras atenciones, filtrando el spam o poniendo ciertas atenciones unas antes que otras porque son más importantes en este caso para nuestros clientes. Esa puerta de entrada a la IA creo que es a corto plazo y ese porcentaje de automatización se va a ver en lo primero que va a hacer bajar los costos operacionales. Más porcentaje de automatización, vamos bajando nuestros costos operacionales. Pero ya hacia un mediano plazo o incluso un largo plazo, vemos una inteligencia artificial ya más metida en nuestros flujos operacionales, ya en nuestros sistemas internos, incluso con nuestros agentes, como un asistente de nuestros agentes. Entonces ya nos vemos con interacciones que no solo impactan la automatización, ujú. ahí, no sé, con alguno de nuestros clientes, y como decían, puedo hablar de nuestra experiencia, hemos llegado a un cliente a automatizar 98% de las interacciones, Es un pasando de montón, 50 ejecutivos a solo 6, claro. sin, en este caso, mermar la atención al cliente, que obviamente es lo más importante. Pero ya cuando hablamos de mediano plazo, estamos viendo a ese bot que está quizás como asistente de nuestros ejecutivos, está ahí atendiendo con él, bajando su TMO, o incluso capacitando a ese ejecutivo que es nuevo y tiene una curva de aprendizaje, y queremos bajar esa curva de aprendizaje, perdón. Y hemos visto en esos casos, como hemos visto algunos ejecutivos en ciertos proyectos que hemos tomado, que han bajado un 40% la rapidez con la que ese ejecutivo está aprendiendo. O incluso interacciones como agentes de ventas. Obviamente nosotros tenemos ejecutivos de ventas, tenemos SDR, tenemos todo un proceso comercial, pero que la inteligencia artificial ha entrado a ese proceso y ha impactado que pueda desde calificar leads, obviamente después hacer cotizaciones, hacer seguimiento, toda la postventa, y toda esa gente obviamente tiene un impacto positivo en la empresa, y de hecho ahí tenemos un caso, un retailer súper grande de nosotros en Chile, que hizo esta inversión con nosotros, específicamente el caso de la postventa. Todo lo que era retiro, seguimiento de pedido y retiro en tienda física específicamente, que era toda esa Ujú, logística inversa, que para él tener que incurrir en esa logística era un gran costo. claro. Y ahí fueron casi 10 veces que pudo retornar esa inversión que tuvo con nosotros. Así Y- que pasaría de eso, como una eficiencia claro. o un ahorro, a impactar realmente la experiencia del cliente, no solo un ahorro interno, sino cómo nosotros mejoramos la experiencia del cliente con la inteligencia artificial. Interesante también lo que planteas, Claudia, sobre el tema del apoyo al colaborador a través también de inteligencia artificial. Tiago, si nos puedes también comentar un poquito sobre eso, Tiago. No, sí, claro.
Ahí sí. Ahí sí. Sí. No, sí, claro. Si me permiten, entonces ahí en resumen creo que hablamos de, hoy veo 3 puntos principales. Un es en toda la asistencia al cliente, que sería automatizar los autoservicios. Entonces, un poco que acabo de comentar, cuáles son los procesos que podemos automatizar, tanto desde el punto de las transacciones de texto como las transacciones de voz. Entonces, sacar de todas las transacciones que se derivan hoy a la atención humana para todo que la inteligencia artificial puede traer de beneficios. Y ahí también en las implementaciones que hemos hecho, podemos ahí automatizar hasta 60-80%. El más importante ahí también es identificar cuáles son los procesos que traen ROI, porque muchas veces estamos hablando con los clientes y a los usuarios se quiere automatizar todo. Y a veces el esfuerzo de automatización no trae el retorno de inversión que se necesita. Desde el punto de vista de la gente, la inteligencia artificial está potencializando mucho la parte de los asistentes virtuales. Es dejar a la gente, mira, tú que sabes hacer bien es la atención al cliente. Deja que la inteligencia artificial te ayude, te apoye a tomar decisiones, a traer una oferta, por ejemplo, o a contestar algo que no estabas buscando. Y dentro de esto, por ejemplo, hay muchas aplicaciones. Por ejemplo, una que los clientes están utilizando muchísimo es el autorresumen. Hoy, inteligencia artificial, después que se cierra una llamada, se puede generar un resumen de todo lo que ha pasado en segundos. Entonces, por ejemplo, que damos algunos ejemplos. Hoy una llamada de voz cuesta en promedio en Latinoamérica $2 por llamado. ¿Qué pasa si yo puedo reducir el tiempo medio de atención de 4 minutos para 3 minutos solo por traer un saving en el tiempo que la gente está, por ejemplo, haciendo un autorresumen? Este autorresumen trae, por ejemplo, el sentimiento del cliente. Es algo así que inteligencia artificial se puede apoyar mucho en esto. Y el tercer punto que creo que es importante es todo que es la análisis de datos. Hoy, ¿cuánto tiempo ustedes llevan para sacar reportes? Hoy muchas compañías tienen o muchas empresas tienen grupos que son expertos en datos para armar los reportes, para armar los KPIs. Hoy, yo hablo mucho, hoy para la parte de reportería de las plataformas de inteligencia artificial, va a ser como un GPT de la reportería. Tú vas a preguntar qué quieres, dónde están los ofensores, dónde están los ahorros, qué puedo hacer, y cómo tú tienes hoy capacidad de accesar toda la base de datos y la capa de datos. Eso se trae de forma muy automática. Entonces, en resumen, yo veo que los principales están en autoservicios, herramientas para los agentes, Sí. y la parte de reportería también algo muy importante. Funciona, bueno, imagínate, además es un proceso que lo hace mucho más eficiente, ¿no es cierto? Oye, ¿de qué manera específica la inteligencia artificial generativa puede enriquecer la experiencia del cliente, pero también, como lo conversamos al inicio, sin como deshumanizarla también? Que nos pasa mucho que la automatización genera esa deshumanización y muchas veces las personas no estamos acostumbrados, todavía hay un poco de reticencia, personas además más mayores también, cuando le habla una inteligencia artificial se sienten un poco incómodos, ¿no es cierto? ¿Cómo se puede hacer? Evitar esa deshumanización. Bueno, te respondo. Sí. ¿Funciona? ¿Me escuchan? Sí, sí. Bien, perfecto. Bueno, creo que primero entendiendo cuándo amerita utilizarse inteligencia artificial y cuándo no, Claro. ¿no? Si bien la tecnología es maravillosa, también, digamos, hay momentos en las comunicaciones o en las acciones donde es difícil implementarla con éxito. Uh-huh. Es difícil lograr una mejora sustancial en la experiencia del cliente. Luego, entendiendo también que lo que tenemos que aportarle al cliente, bueno, tiene que ser realmente una mejora y no una situación de frustración, que es con la que nos encontramos muchas veces con una buena herramienta mal implementada. Y en estas situaciones es fundamental el entrenamiento, por ejemplo, en el caso de los asistentes virtuales,
para que rápidamente, mediante la detección de emociones, de sentimientos, en tiempo real durante la conversación, sean capaces de escalar a un agente humano, ¿no es cierto? Claro, Es decir, bueno, rápidamente. hasta aquí Sí. se pudo realizar con IA, evitar las iteraciones, ¿no? Muchas veces nos topamos con un asistente al que le pedimos unas cosas y nos responde con otra, insiste, Sí. frustración, esto no funciona, la tecnología no sirve. La tecnología sirve, hay que saber trabajarla, ¿no? La verdad que genera mucha frustración cuando uno le están respondiendo cualquier cosa y no te derivan rápidamente. En cambio, cuando la inteligencia artificial efectivamente te deriva rápido y te dice, bueno, en realidad lo voy a pasar con un ejecutivo, ¿no? Para que le atienda el llamado, baja absolutamente el nivel de presión y de molestia con la empresa en la que uno está interactuando. Bueno, precisamente esto, ¿cuáles son las resistencias al cambio que encuentran y cómo las han superado? Porque en eso hay mucho de eso, de resistencia a cambiar, de resistencia a interactuar con la inteligencia artificial. El que quiera contestar. Bueno, yo creo que lo primero que hay que entender, un poco decía Claudio también, es entender qué es lo que se quiere hacer con inteligencia artificial, qué es lo que quiere el cliente también. Claro. Yo creo que hay una resistencia. Primero, lo que estamos viendo nosotros hay una demanda importante, porque todo el mundo te dice, bueno, inteligencia artificial, contame porque quiero poner acá. Entonces, Claro. el tema es bajarlo un poco a tierra primero, decirle, a ver, Mucha ansiedad por parte de las mucha ansiedad de las empresas que un poco creo que estamos acá todos contando lo que vemos de nuestro lado, porque te dicen, bueno, lo quiero hacer, pero no sé bien cómo ni qué. O algunas empresas lo tienen un poco más encaminado. Yo creo que primero del lado de la empresa es hacer algunos pasos, definir, tener alcances definidos, ver bien el proyecto y arrancar con eso, ¿no? Ahora, del lado del cliente también hay distintas industrias o distintas actividades, por ejemplo, no sé, en la cobranza. En la cobranza, una herramienta de inteligencia artificial que llame, diga, te recuerdo que el vencimiento de tu tarjeta es mañana y que tienes para pagarlo, y que puede interactuar o fijar un día de pago, es algo quizás, no sé si trivial, pero que uno podría hacerlo, y hay cosas más críticas, ¿no? Entonces, me parece que siempre la opción va a ser igual. A mí me sorprende la velocidad que está tomando esto. Realmente la interacción cada vez es más, o sea, es más dinámica y es casi natural, pero yo creo que en algunas cuestiones hay que tener siempre esa opción del humano. Yo Sí, creo querías que complementar. sí, dos puntos que estoy mirando. Uno es desde el punto de vista del cliente, que en 2, 3 años más nosotros no vamos a saber si estamos hablando directamente con un agente o con un ejecutivo o con inteligencia artificial. Entonces, desde el punto del cliente, cada vez más la resistencia, si el proyecto es implementado Claro, forma de manera muy correcta. buena, de Claro. forma correcta, esto no va a haber resistencia. Lo que estamos mirando es mucho desde el punto de vista de la empresa, la resistencia de los ejecutivos. Ya les comento que en todos los proyectos que hemos implementado hoy, el ejecutivo, la verdad, cuando se vende esto para el ejecutivo, que estás potencializando su actuación y sacando los temas operativos de los ejecutivos, no hay ninguna resistencia, ninguna resistencia. Entonces ahí que nosotros estamos trabajando es desde un alineamiento ejecutivo porque pasa mucho del cambio de cultura de la compañía. Entonces tiene que haber un alineamiento ejecutivo de los sponsors hasta que esto llegue al nivel de los ejecutivos. Pero en general estoy muy sorprendido por la adopción de las empresas como un todo desde el punto de vista de los ejecutivos de atención al cliente. Sí. Isidro, ¿cómo lo ves tú? Bueno, complementando lo que dice Tiago, creo que sí hay poca resistencia de los ejecutivos. Creo que va a ser muchísimo de cómo realmente los ejecutivos se lo vendan a los operativos, ¿vale? ¿Por qué? Porque al final, aunque ellos sean parte de los que atienden, al final del día también son clientes, ¿no? Y ellos, como están atendiendo en un día, les pueden ser parte del cliente y van a saber cómo es esa inteligencia artificial. Hoy día yo tuve una experiencia con una aerolínea donde tenía el voz de inteligencia, de voz, y realmente después de la 5ª llamada ya fue frustrante, ¿no? Porque si sabes que tienes que pasar el patrón para que te pase un agente, ¿no?
es evolutiva, vamos a llegar a un punto en que en efecto ya la voz no soy robotizada, en efecto ya te puede resolver, pero hoy día es imposible, te lo puedo decir, comprar un boleto, un upgrade con el voz de bot, ¿no? O sea, todavía no se puede hacer eso, ¿no? Claro, ¿Por claro. qué? Porque te manda a la página y dices, oye, vengo de la página porque no sirve, si no, no te hablo, ¿no? Y me regresa. Entonces, Exacto. esos loops hay que arreglarlos todavía. Sí. Es un tema de evolución y seguramente vamos a llegar allá. Pero bueno, estamos hablando que este boom de la inteligencia artificial, en especial para CX, tuvo 3, 4 años, que es el boom. Se ha trabajado muchísimo, evidentemente, pero este es un boom apenas que va a madurar 100%, y yo creo que 4 o 5 años, cuando ellos sean capaces de resolver temas realmente complejos Claro. a través de la inteligencia artificial, vamos a llegar a ese punto en que no vamos a saber distinguir si es un humano o si es una inteligencia artificial, ¿no? Bueno, ojalá así sea, porque de verdad es frustrante para Mucho, uno como mucho. usuario, que claro, uno lo mande la inteligencia artificial, te mande de vuelta a la página, por ejemplo, el ejemplo que Claro. estás dando tú, y bueno, Al final es peor, ¿quién? ¿no? Es peor la Claro. solución que... ¿Cómo es la cosa? Exacto. Oye, hablemos también del impacto y el complemento de la tecnología con la humanidad, pero en la práctica, sí, ya como estamos conversando, de hecho, la experiencia de hibridación exitosa entre la inteligencia artificial y los agentes humanos, el diseño de los journey maps también, que integran estos puntos de contacto que estamos conversando, automatizados, en fin, los equipos, el empoderamiento también de los equipos para hacerse cargo de estos temas. ¿Cómo fue el impacto que generó la inteligencia artificial en los puestos de trabajo, pero ya desde el rol también? O sea, independiente de que haya como, que lo estamos conversando, ¿no? Que los ejecutivos también se hagan parte, se involucren, que sea desde arriba, desde la compañía, desde el primero del presidente de una compañía hasta abajo, pero en ese proceso también hay una reformulación de los equipos. Entonces, ¿cómo ha sido ese impacto y cómo se ha logrado esa reformulación de los roles, ¿no? De las responsabilidades? Sí, bueno, mira, yo creo que hay que entender primero que al final es una herramienta, ¿no? No es la sustitución, que generalmente nos han vendido mucho. Bueno, es el miedo que tiene en general de que va a venir a sustituir todos los puestos de trabajo. Es una herramienta más, y creo que es igual lo que hablamos, ¿no? Cómo se lo venda realmente al tema operativo. Es una herramienta para que tú lo hagas más fácil, más sencillo, tu labor. ¿Dale? Pero bueno, ¿esto qué es lo que implica? Que al final no te va a sustituir 100% nunca un agente humano, y creo que es parte de lo que preguntas del journey. Todo buen journey siempre debe tener al final un elemento humano, ¿no? El elemento de salvavidas, el elemento de escape debe tener un elemento humano. Pero bueno, volviendo al tema de la IA, al final es una herramienta, lo tienen que ver así, ¿dale? ¿Qué va a pasar? Que al final voy a tener que cambiar mis habilidades en el puesto de trabajo, ¿ok? Hablando del tema de, oye, ya no voy a hacer 5 cosas porque 4 las hace IA, pero ¿qué crees? Tengo que hacer otras 2 para supervisar y validar lo que está haciendo la IA, ¿vale? Entonces, en eso consiste justamente esa reformulación, nuevos skills que debes de tener, en este caso la gente que trabaja en CX con inteligencia artificial. Que lo complemente tal vez en tomas de decisiones más complejas. 100%, y como comentaban al inicio es, a ver, voy a quitarte el tiempo en tareas repetitivas, / de poco valor, para que tú te concentres en actividades que realmente generen mucho más valor a nosotros como empresa. Entonces, es una herramienta, veámoslo así, hay que explotarla, y realmente en el tema de reformulaciones, nuevos skills que tú tienes que tener en este puesto de supervisar, hacer otras cosas en paralelo, y ya no vas a hacer de las 10 cosas, vas a hacer 8, no, pero esas 2 y otras 4 más que van a implicar un tema mucho más de otros tipos de skills y habilidades de supervisión que operativas, ¿no? Yo creo que se genera mucho temor también en los ejecutivos de perder sus trabajos en ese sentido. 100%, o sea, Claro. es mucho, y a mí nos ha Hasta uno tocado como periodista. cuando Después, no, yo no voy a hacer el programa, lo va a hacer una inteligencia que artificial. no llegamos a eso, yo creo que hay que entender, ¿no? Sí. O sea, hoy día volvemos a lo mismo, o sea, cuando un bot de voz te puedas dar esa solución, entonces nos preocuparemos. Es muy complicado que llegue hasta allá porque Claro. el ser humano es complicado, comunicaciones, feelings, todo esto es más complicado, no es imposible, pero bueno, creo que todavía no estamos en ese punto y es nuevas herramientas, ¿no? Gracias. Claudia. Sí, ahí quería complementar. Finalmente, como dices, es que hay que verlo como un potenciador, no es un Ok. reemplazo, es como un boost que nos va a dar tanto a los ejecutivos, tanto hacia arriba, como decíamos, porque finalmente lo que nos va a permitir es una escalabilidad. O sea, va a tener una escalabilidad más rápida y más barata. Entonces, también hay que considerar eso, como obviamente va a ser una amenaza, empezamos a preocuparnos cómo esto va a mermar quizás nuestra experiencia, y obviamente no queremos mermar nuestra experiencia, pero finalmente tenemos que verlo como un input adicional, no un reemplazo, y por eso hablo como un potenciador que nos va a llevar a otra escala. ¿Cuáles serían las mejores prácticas que consideran ustedes que pudiésemos compartir aquí para poder capacitar a los empleados en este ámbito de la inteligencia artificial? Bueno,
como mejores prácticas, en nuestra experiencia, es sobre todo hacer participar a la gente de los procesos de implementación de IA. Muchas veces se pierde un poco ahí el foco respecto de las tareas del Ejecutivo y los conocimientos que tienen, ¿no? La gente que está todo el tiempo en la trinchera resolviendo casos, atendiendo, siendo la cara de la empresa con los clientes, muy pocas veces es consultada al momento de implementar una solución tecnológica. Entonces, nosotros creemos que vale la pena y que es fundamental, además, porque tienen todo el know-how. Claro. Entonces, si estamos pensando en implementar un asistente virtual, ¿cómo no consultar a los asistentes reales, los que vinieron haciendo el trabajo todo este tiempo? ¿Cómo no incluirlos como parte del proceso? Eso me parece que es fundamental. Interesante. Creo que un otro punto también que para mí es uno de los aprendizajes más importantes que yo he tenido en los procesos que implementamos inteligencia artificial, y creo que para mí el más importante también es cómo vamos a entrenar la inteligencia artificial. Y para esto, la base de conocimiento que ustedes tienen es el más importante de toda la implementación de inteligencia artificial. Entonces, las primeras implementaciones no hemos tenido éxito porque el cliente no tenía una base de conocimiento que me permitía habilitar o entrenar los modelos de inteligencia artificial. Entonces, si ustedes van a empezar cualquier proyecto hoy de inteligencia artificial, o empiecen por la base de conocimiento, que con esto cualquier inteligencia artificial va a funcionar. Entonces, creo que esto es un tema importante. Gracias, Tiago. ¿Alguna pregunta del público? Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre, perdona? No sé si... Gracias. Hola, mi nombre es Constanza. Yo trabajo para Dentalink y Medilink, que es un software médico y dental, que trabaja mucho con inteligencia artificial. Y una de las cosas que como problemas podríamos decir, dentro de todo, es que la inteligencia artificial todavía no tiene memoria de conversaciones. Si bien es cierto, nosotros le cargamos información, base de datos, todo para que le podamos entregar información a los clientes. El cliente que le habla una vez, un día a la inteligencia artificial, el día de mañana la inteligencia artificial no tiene la memoria de reconocer que ese cliente le habló el día de ayer. Parte de cero. Exacto. Entonces, eso yo creo que es algo que me imagino que todavía no se logra, pero más adelante se podrá implementar, o porque entiendo también que la memoria de la inteligencia artificial es limitada, o sea, ahí también puede ser a lo mejor algún tipo de plan distinto, a lo mejor tiene un precio distinto en cuanto a lo que ustedes ofrecen como servicio. ¿Respondo? Por favor. Bien. No es que muchas veces la inteligencia no tenga memoria, de hecho la tiene, pero más importante que la memoria es que comprenda el contexto, ¿sí? Sepa que esta persona que hoy te está contactando, bueno, lo hizo ayer, lo hizo el mes pasado, cuál fue el motivo. Y muchas veces eso se logra, y además para personalizar la atención, mediante integraciones, ¿sí? Es muy importante, digamos, la inteligencia artificial es maravillosa como tecnología, pero no sabe necesariamente todo, específicamente de tu negocio, ¿sí? Ese conocimiento, como decía Tiago, lo tenés vos, en tu base de datos, en tu CRM. Entonces es fundamental pensar como parte del contexto con el que va a contar la IA la integración con tu CRM, para que pueda brindar esa información, y ahí está el historial, toda la bitácora que vos tenés de tu cliente. Y sobre lo mismo, yo soy account manager de la empresa, entonces justamente yo la uso mucho para prospectar. Así que me hizo mucho sentido lo que conversaron ahora último. Llega un punto en la IA en que efectivamente me pasa el negocio a mí y yo obviamente termino como la negociación o la cotización y el cierre. Pero sí me gustaría que la misma inteligencia que me prospecta puede hacerme el postventa, porque efectivamente también es algo que no hemos implementado, pero yo sé que, por ejemplo, al medio, que es cuando uno negocia, yo sé que la inteligencia artificial puede llegar a negociar, pero hay que entrenarla mucho para eso, para entender que a lo mejor un cliente que te dice que no es un no rotundo, sino que puede ser un sí, pero te dijo que no, entonces la inteligencia todavía no puede como discernir eso. Entonces, pero sí, por ejemplo, volver a retomarlo en el postventa cuando, por ejemplo, no sé, oye, ¿sabes qué? La máquina que me llegó no era, o no me funciona, o no me ha llegado, ¿dónde está? Ese tipo de preguntas que efectivamente a mí me quitan tiempo, lo pudiera hacer la inteligencia artificial. Y en ese sentido,
una misma inteligencia artificial puede ser entrenada para ser prospecta, o sea, para prospectar y luego para hacer postventa? Sí, bueno, como bien decía Claudio, ¿no? Lo que hay que tener muy presente es con qué vas a interactuar o cómo lo vas a integrar o qué sistemas tienes para poder integrarlo, ¿no? Y después el rol que le des a ese agente y cuál va a ser la base de conocimientos que tenga, ¿no? Pero sobre todo, en el caso de si va a ser postventa, bueno, tiene que tener definido ese rol, ¿no? ¿Qué va a hacer y dónde, por ejemplo, si hay algún sistema donde está, bueno, evidentemente registrado qué es lo que ese cliente contrató y hay alguna discrepancia, pueda tener un lugar, un repositorio donde tener esa información para contrastar y para poder hacerlo. Pero tiene que ver con la definición del rol. Tenemos una pregunta aquí también, en la primera fila. Y después hay otra atrás. Y ya estamos terminando el tiempo. Hola, Sí. bueno, mi nombre es Beatriz Irombal, venimos en representación de Copec Flux. Y quería preguntarles si es que en su experiencia han tenido un caso como de que hayan podido identificar, no sé si es un fracaso o donde hoy día no se ha podido implementar la inteligencia artificial para un negocio en particular y cómo lo enfrentaron y cómo lo han trabajado para poder, en el fondo, eventualmente ofrecerlo después. Gracias. Bueno, yo les puedo comentar un caso, no sé si de fracaso, es que es un poco dramático, pero sí de claramente un error en la forma de abarcar la implementación de la IA. Y tuvo que ver con el hecho de, bueno, justamente no identificar claramente, de manera previa, cuáles eran los casos de uso donde ameritaba la implementación de IA. Y lo que sucedió fue que, por esto también, digamos, de la presión que muchas veces las empresas tienen de sumarse a la ola de las nuevas tecnologías, ¿no? Este FOMO, este miedo de quedarse fuera de algo que nos lleva, bueno, a correr, siempre como hablábamos bien en la presentación de la mañana de atrás, bueno, querer implementar IA donde el costo de la implementación superaba el retorno. Claramente no había ROI en esa implementación de IA. ¿Sí? Atacar casos que no tenían la relevancia mínima necesaria que justificasen el esfuerzo. Claro. ¿Se entiende? Isidro. Sí, bueno, no es complementar, o sea, al final realmente, como decías, no hay realmente fracasos, es caso de uso que no está bien definido, estás aplicando donde no tiene sentido. Volvemos al tema, es un boost, es una herramienta. ¿Dónde quieres aplicar esa herramienta? ¿No? No nos va a hacer todo el proceso, suena como magia, pero esa magia por detrás llevas entrenamiento, conocimiento, bases, o sea, puede ayudar en cualquier negocio. La respuesta es sí. ¿Qué tanta información tienes tú de ese proceso, de ese negocio y dónde quieres que te ayude? Casos de uso otra vez, si lo tenemos, quiero que me haga todo, bueno, que es todo, ¿no? Tienes que saber todo, o sea, todo eso hay que moldearlo, ¿no? Entonces, creo que no hay fracasos, realmente es procesos mal implementados o información incompleta que tú no tienes, no proveíste para que se armaran justamente esos pads, ¿no? Dirigir efectivamente a dónde uno quiere llegar, Claro. si no, es imposible. Teníamos la última pregunta, por favor. Hola, mi nombre es Amaday Monti. Bueno, yo no tengo una pregunta, sino una acotación, porque se habla, bueno, en el panel sobre la resistencia que tenemos sobre la IA y estas automatizaciones. Si bien esta resistencia la vemos enfrentada porque estamos rompiendo paradigma de lo que conocemos hoy, considero que debemos incluir al ejecutivo, que es que tiene el know-how, pero también no olvidemos que tenemos que incluir al cliente en estas mejoras. O sea, si nosotros internamente estamos generando mejoras que creemos que es importante para el cliente y no le preguntamos, la mejora principalmente quizá va a fracasar o no estamos dando en el clavo donde queremos realmente mejorar los índices de satisfacción, NPS o recomendación, etc. De todas maneras, súper de acuerdo. Totalmente de acuerdo, ¿Sí? totalmente de acuerdo. Claudia. Sí, ahí yo creo que es un poco lo que mencionaba. La inclusión de la inteligencia artificial va a partir de esa base, quizás la primera puerta, que es la que probablemente muchos tomamos, es la automatización. Y eso está así pensado un poco en la empresa, en yo quiero bajar mis costos, quiero automatizar, quiero que sea más fácil para mí, pero no está en línea con el cliente. Entonces, cuando uno ya pasa quizás esa primera puerta o esa primera barrera y nos empezamos a enfocar hacia la experiencia del cliente, lo que nos va a permitir la inteligencia artificial va a tener, obviamente, respuestas más rápidas, consistentes. El desafío de toda entrega de experiencia va a estar obviamente en la consistencia, y eso sí va en directo impacto de nuestra experiencia de cliente. O sea, creo que la primera puerta es un poco de madurez,
pero va en línea hacia querer mejorar la experiencia del cliente, enfocarnos en él, cuándo quiere que lo contacte, cómo. Si me quiere hablar a las 2 de la mañana, puede hacerlo. Si no justo hay un ejecutivo, no tiene que esperar en una fila 10 minutos en el teléfono, 10 minutos en WhatsApp, que hay alguien que me pueda atender. Si es un proceso quizás de autoatención que yo lo puedo ofrecer. Entonces, creo que ahí la experiencia sí va a impactar en el cliente cuando empecemos quizás un poco ese proceso de madurez y pasemos la barrera de la automatización. Muy bien, muchas gracias a todos. Estamos llegando ya al cierre de este panel. Gracias a nuestros 5 expositores por estar con nosotros y también a todos ustedes por quedarse a escuchar también esta conversación sobre la experiencia, ¿no?, de la inteligencia artificial generativa. Gracias. Que esté muy bien. Chao, chao.